Esta semana, dentro de las informaciones, yo quiero hacer una especie de mix con las informaciones del día, a ver si nosotros llegamos a alguna conclusión. Y esta semana hubo una que nos causó mucha indignación, porque se refería al caso de Paula. Paula, ¿quién es Paula? Paula es la joven que en febrero de este año, ese caso se habló mucho, Paula Santana, la encontraron muerta en una alcantarilla cerca de la empresa de Zonas Francas Las Américas. Ahí trabajaba Paula. Tenía señales de estrangulación, también de violación. Ese día trabajaba su turno, nocturno, por cierto. Fue al baño a la 1:30 de la madrugada, más nunca se le volvió a ver. Las autoridades sancionaron disque a la empresa, mandaron a los dos principales sospechosos a prisión preventiva y ambos, que eran compañeros de Paula, bueno, después de meses, la policía investigando, esperando a ver si se iba a juicio, en agosto pasado, ¿qué es lo que recibimos? Que los fiscales le pidieron al tribunal que simplemente tumbara el caso. Y el caso de Paula fue archivado. La acusación fue... Entonces, dicen ellos que no pudieron encontrar pruebas suficientes para redactar la acusación. En fin, que ese caso aparentemente se quedaría en una nebulosa. Demasiado rápido. Pero escuchábamos hoy al abogado Duarte Canaán, que hablaba que había un poderoso oculto detrás de todo eso y que iba a retomar el caso porque como Paula es una ninguneada de esos a los que la justicia trata como trata en este país, qué bueno que lo va a hacer. Y si ciertamente, como dice el abogado Duarte Canaán, hay sectores poderosos que están vinculados a este caso, bueno, pues que se conozca como tiene que conocerse. Pero también, en el día de hoy, yo no sé si ustedes vieron la información de que ¡pam!, la policía mató a los dos supuestos que intervinieron en el Banco de Reservas. ¿Recuerdan el caso en Santiago del Banco de Reserva, donde involucró 6 millones de pesos que se robaron? Y la policía, con suma facilidad, el caso lo investigó, condenó y ejecutó a los supuestos responsables a los presuntos responsables de ese caso del Banco de Reserva. Posteriormente ya sabemos lo que pasó también con otra situación similar en el Banco Popular, aquí en la Luperón, y terminaron de la misma forma. Pero ayer, en el día de ayer, nosotros vimos que el primer tribunal colegiado varió la medida de coerción al señor Adán Cáceres. Sí, que es el principal implicado en el caso Coral y en el Coral 5G. Y entonces variar la medida de coerción al señor significa que ya no va a tener grillete porque se le está preservando, por supuesto, sus derechos, y a mí me parece muy bien porque eso es lo correcto, así es como debe actuar la justicia en este caso, ¿no? En ese caso se dice que hubo involucrado en ese fraude cerca de 4.500 millones. Pero igualmente, el Ministerio Público apeló la sentencia a la Suprema Corte de Justicia que liberó a Víctor Díaz Rúa y a Ángel Rondón, únicos implicados finalmente en el caso de Odebrecht, que es el que dice que República Dominicana ocupó el segundo lugar en los sobornos, en todos los entramados de soborno, y no solo eso, sino que desde República Dominicana había una especie de oficina de despachos de soborno. Todo el mundo sabe lo que ocurrió con otros países, por ejemplo, el caso de Perú, donde hubo de todo. Ahí hubo presidente suicidado, ahí hubo presidente fugado y presos por todas partes, pero aquí no. Aquí todo quedó en una nebulosa y al final nadie es responsable de este caso. Ahora se va a apelar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia con los únicos implicados en este caso. ¿Y dónde quiero yo llegar? Escuchaba también en el día de ayer a Participación Ciudadana, que hablaba y criticaba la dilación del juicio del ex procurador Jean Alain Rodríguez, otros casos de funcionarios imputados de defraudar al Estado por más de 6.000 pesos. Pero también vemos el caso del Intran y lo que pasó y algunas explicaciones que no se nos dan y que todo se queda tranquilamente en ese caso respecto a cómo una
qué pasó en principio con este caso y después cómo siguieron ellos actuando a pesar de la suspensión sin problema. Pero todo se supone que fuera del caso del Intran, para no solo quedarme en los 4 principales casos de corrupción que aquí se mencionaron, y que por supuesto, supongo que con todo el derecho que tienen los abogados de tratar de retrasar como medida en este caso para que los casos perimieran, estamos hablando de 4 casos de corrupción que, según se ha dicho, involucran cerca de 56 mil millones. Ellos son presuntos responsables. Ellos no son responsables hasta que lo decida un tribunal. Sin embargo, en estos casos, toda la integridad, el derecho, el debido proceso en el caso que les ocupa, señores, se ha cumplido perfectamente. Sin embargo, esto nos tiene que llevar a nosotros a una conclusión, porque cuando hacemos el recuento de lo que pasó con los 2 presuntos que asesinaron por el Banco de Reserva, cuando vemos el caso de Paula, que simplemente lo archivaron, tenemos que llegar a la conclusión de que aquí en este país lo que hay es que acumular, y acumular mucho, porque la acumulación a nadie le importa cómo, ni siquiera que quede debidamente esclarecido en los tribunales, te da honorabilidad. Entonces, es robar mucho, porque cuando usted roba mucho, la justicia le absuelve, le preserva su estado de derecho. Cuando usted roba poco, entonces la policía simplemente te mata. Por eso estoy poniendo esos casos que ocurrieron, vaya, por casualidad el mismo día, el de Adán Cáceres, y está muy bien porque es lo que tenían que hacer, pero también los 2 que son presuntos del Banco de Reserva, presuntos también. Óyeme, con una facilidad increíble, la policía lo investigó, lo falló, los condenó y los mató. ¡Qué justicia del caray es la que tenemos nosotros! Para unos sí, para otros no.